Bien, pues seguimos con la siguiente charla. Control biológico total en citricultura intensiva, utopía o realidad, a cargo de David, ingeniero, que es ingeniero agrónomo. Se ha dedicado gran parte de su carrera profesional principalmente al asesoramiento, a esto que necesita nuestro campo actualmente, también a la dirección agronómica en plantaciones de frutales y cítricos. Actualmente presta sus servicios en la Oficina Comarcal Agraria de Fuente Álamo, Mazarrón. Es compañero de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Cuando quiera, David. Gracias, Irene. Pencho, a ti también te iba a dar las gracias, pero no sé si dártelas porque a mí cuando me meten en un follón de esto, no es, vamos, soy un pésimo orador, además con mi característico acento murciano, porque si habla fino parece un tío más, con más caché tal, pero con mi acento es casi, bueno, lamentable. Y bueno, lo paso mal porque a mí no me gusta hacer presentaciones al uso. Y no me voy a enrollar mucho porque quiero ir al grano. No me gusta hacerlas al uso, no quiere el típico que viene aquí a vender sus películas, su moto, su trabajo, su tal. Lo paso mal. Lo paso mal. Y de hecho, el título en sí ya quiero lanzar un primer mensaje en el que aquí parece, al final está de moda lo bio, lo eco, lo sostenible, lo tal, y bueno, son palabras que estamos ya entrando en unos regímenes bastante degradantes. Hay que hablar las cosas, tener firmeza en lo que se va a hacer, pero hay que ser muy prudente. ¿Utopía o realidad? En una citricultura intensiva, el control biológico. Vamos a ver. Voy a plantear 3 preguntas que luego intentaremos darle respuesta, pues porque ya os digo, quiero generar un poco de debate, ¿no? Ahí, venga, os casco el rollo y andando. ¿Es posible confiar plenamente en el control biotecnológico? Aquí tengo que acercarme por el volumen, sí, me lo dijiste, perdona. Sí, es verdad, no me había dado cuenta. ¿Es posible confiar totalmente en el control biológico dentro de una producción intensiva? No en una de este tipo de producciones que hay tan alternativas. ¿Es compatible también con los tratamientos fitosanitarios? Es decir, una agricultura que se centra en el control biológico estricto y total, ¿es compatible con los tratamientos fitosanitarios? Aunque tengan el certificado ECO, ¿es compatible? Y cuando no cumple las expectativas, ¿por qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Es mala suerte? ¿Falta de profesionalidad? ¿Qué es realmente lo que está pasando? ¿Hemos sobrevalorado la palabra control biológico, sostenible? ¿Qué pasa realmente? Bueno, al final, lo que venimos hablando, no me extiendo mucho, porque es lo que venimos hablando todo el tiempo aquí. Al final tenemos, por un lado, los auxiliares y, por otro lado, la plaga, que van a ser los depredados. Básicamente, por hacer un símil meteorológico, estos son como las altas presiones y las bajas presiones en meteorología. Tarde o temprano, si se hacen las cosas bien, tarde o temprano, las altas presiones irán buscando a las bajas presiones. Puede hacerlo de forma suave, vientos suaves, o puede hacerlo en forma más agresiva, vientos huracanados. Al final, nosotros tenemos, intento mirar hacia adelante, sí, al final tenemos depredadores o parasitarios que tienen que estar en un equilibrio dentro de lo que es el agrosistema con los fitófagos, que son el problema real en el cultivo. Lo ideal, lo de la derecha, pero muchas veces o la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con el problema de la izquierda. Es aumentar, jugar con las poblaciones. Y eso está sujeto pues, a varios factores. Evidentemente hay que saber cuándo se tiene que trabajar con los auxiliares, cómo se tiene que trabajar. Las medidas agronómicas, el manejo agronómico es fundamental. Dependemos del porcentaje de poblaciones, factores ambientales y una cosa que es muy importante, que no hemos hablado aquí, los estadios críticos, donde no te puedes permitir tener una población de plaga excesivamente alta, porque posiblemente si no estás en un estadio crítico te puedes permitir eso. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta.
Yo, ¿en base a qué hablo? Pues hablo en base a una experiencia que empezamos por 2018, sí, no, perdón, 2010, me lío con los años, 2016, 2015 empezamos ya a trabajar con ello. Estábamos haciendo ensayos en subtropicales y concretamente para liberar un poco el tema del monocultivo del tomate mazarrón. Entonces, una de las subtropicales que introdujimos fue papaya y se observó la eficaz acción depredadora con araña roja de un pequeño cocinellido identificado como Stetorus punctilium antes. Ahora no sé qué nombre le van a poner, si va a ser Pusillum, no lo sé, están ahí negociando. Vimos que incluso en condiciones de altísimas temperaturas dentro de los invernaderos, casi con picos de 50, soportaban la acción depredadora de una forma eficaz. Ese es el problema que tiene el depredador comercial que tenemos ahora, los fitoseidos, que cuando llega el calor, precisamente cuando sube el problema con los tetraníquidos, desaparece prácticamente o baja mucho las poblaciones, que no es suficiente control. Ese sistema intentamos aplicarlo en citricultura con una base de banco, de un soporte hospedante, pues bueno, haciendo sueltas inoculativas, haciendo el seguimiento del control y haciendo una valoración de rendimiento y de resultados. Habían unas plantas que eran de referencia y luego estaban los árboles adultos, porque esta experiencia no se hace en un pequeño ensayo, se hizo aproximadamente, se empezó con unas 20 hectáreas y posteriormente, hasta día de hoy, se está trabajando en ello en más de 150 hectáreas. Entonces, no es un ensayo a nivel local. Empezamos pues con las inoculaciones de Stetorus, con la planta hospedante, la sensibilidad del ratón en la que se hacían las sueltas de material portador sobre los cítricos que tenían el problema en este caso, de araña roja, de úrtice. En los primeros conteos aparecían los adultos, pero ya en los segundos, como veis abajo, ya empezaban a aparecer las larvas, señal de que el ciclo se estaba desarrollando dentro de la planta. Bien, el resultado en la cosecha fue, como yo digo, disruptivo. De venir el último año ya, porque se tomó el camino, bajo mi punto de vista, que no fue el acertado, de solucionar esto con un control fitosanitario. Los niveles de resistencia eran enormes, es decir, no había muestra de señal después de un tratamiento intercalando materia activa una sucesiva con otra. Cuando tú tienes más del 60% de daño, la producción no es comercializable. El siguiente año, después de poner en marcha la cosecha, la primera cosecha, después de poner en marcha el tema del Stetorus, evidentemente desaparecieron de ese papel los tratamientos fitosanitarios. El resultado fue, pues como veis, dentro de la malla, en torno al 15%, no me acuerdo exactamente, pero vamos, fueron asequibles, después de una plantación que no se había podido comercializar. ¿La idea cuál fue? Pues producir Stetorus e implantarlo en campo, a la vista de los buenos resultados, porque no sabíamos todavía ni cómo hospedarlo, ni cómo tenerlo en campo, ni nada. Diseñamos un insectario, elegimos una serie de hospedantes y establecimos unas pequeñas condiciones de cría, ¿no? Unos parámetros de cría para su implantación en campo, no solamente para multiplicarlos, sino para implementarlos en campo. Evidentemente, ese era el objetivo. El objetivo no era producir bichos, era mantenerlos en el campo. Ese no es el negocio del agricultor. El negocio del agricultor no es producir bichos, es el de tenerlos en el campo. Ese es el verdadero negocio para el agricultor. Entonces, pues bueno, empezamos haciendo una serie de trabajos, pero en este aspecto lo que fue importante y decisivo fue el manejo agronómico, que estaba basado, pues bueno, en el máximo respeto a la fauna auxiliar. Eso fue impepinable. Este sistema de máximo respeto a la fauna auxiliar muchas veces no lo encontramos ni en agricultura ecológica.
Bueno, el trabajo que se realizó, bueno, los parámetros del insectario más o menos, salvo caídas y subidas que tuvo algunas, porque es muy difícil y cuesta mucho dinero con combustible regular el ambiente de insectarios grandes, pues bueno, más o menos se pudo soportar. Abajo vemos, en medio vemos los niveles de ocupación de los diferentes hospedantes. Y por último, las recolecciones en la fase incluso más crítica, que no está dentro del desarrollo biológico de este torus, no se reúnen las condiciones en invierno, digamos, pues nosotros pudimos hacer una reproducción pues bueno, a la escala que pudimos, pero seguíamos haciendo recolecciones en las fechas menos favorables para su desarrollo biológico. Al final, ¿qué es lo que nos interesa? Pues volvimos otra vez, ya esto no estaba en 20 hectáreas, esto ya eran más de 150 hectáreas. Los daños en una plantación que había sufrido mucho con úrtice, prácticamente desaparecieron, fueron despreciables. Solamente aparecieron los daños de los tetraníquidos que hacen el daño en hoja y que aunque aparentemente, como es el caso de Orientalis o Panonicus, aparentemente dejan marcado el fruto, pero cuando evoluciona y hace el viraje, esos síntomas desaparecen. Y concretamente estos daños se produjeron solamente en las plantaciones más jóvenes, en las que tenían un mayor vigor vegetativo por unas características, pero ese patrón no se ha vuelto a reproducir en los siguientes años. Paralelamente se hacen otras producciones, porque hay que cubrir con material, digamos, con material auxiliar, en la medida de lo posible propio, los requerimientos o las amenazas más patentes de la citricultura intensiva. Evidentemente conocemos el caso del cotonel de Sudáfrica. En este caso se produce Cristolaemus en un ciclo cerrado con varias combinaciones de cámaras. Aquí contamos con el apoyo de la Consejería de Valencia, del Servicio de Sanidad Vegetal, para este tema. Evidentemente, como veis abajo, esto es Cocidiocinoide, que es un parasitoide que se nos... Vamos, este es el problema cuando juegas con la multiplicación de que se te mete un individuo no deseado y entonces... bueno, tienes interpretarlo por el lado malo, interpretarlo por el lado bueno. Interpretarlo por el lado malo es que te bajan los rendimientos de las cámaras, del objetivo, del insecto objetivo, pero bueno, pues estás realizando otra vez otra nueva producción paralela, porque es un parasitoide de cotonés. En teoría no está calificado para avería, pero sí para los restantes cotonés. A ver. Como he dicho antes, el pilar básico en el que se ha, digamos, montado esta estrategia es en el manejo agronómico. Y el manejo agronómico, como digo aquí, el objetivo ha sido que el sistema agrario imite, en la medida de lo posible, a lo que es un sistema natural. Yo no llevo el pelo largo, no llevo chanclas, nunca he sido una persona que me haya destacado yo por la producción biológica ni nada de eso. En este aspecto yo he sido muy convencional, pero evidentemente cuando llevas tiempo trabajando y ves resultados, las opiniones empiezan a cambiar. El objetivo era ese, emular lo que es la producción natural, en la autorregulación. Porque si nosotros hacemos una agricultura convencional y al final acabamos comprando productos, si hacemos una agricultura ecológica y acabamos comprando productos con certificado eco, o hacemos una agricultura en control biológico y acabamos comprando bichos, el círculo para el agricultor sigue siendo prácticamente el mismo, es la misma película. Queríamos alejarnos en principio, en la medida de lo que fuera posible, alejarnos de ese principio. En el tema de los tratamientos fitosanitarios. En el tema de los tratamientos fitosanitarios siempre me gusta poner a mí estos dos esquemas porque son bastante ilustrativos. En este caso es una comparación entre agricultura en cítrico o entre agricultura convencional y agricultura ecológica. En el caso de este torus, prácticamente no hay diferencias significativas. Así aparentemente no cuadra, ¿verdad? En cambio, en otro trabajo de Genovar que realizó con un sistema centrado era agricultura convencional y un sistema que estaba centrado el sistema FCP, centrado en la conservación y el respeto a los auxiliares. De los 18 auxiliares estudiados en este trabajo de Genovar,
comprobaron que la mayor diferencia significativa había sido la de Stetorus punctilium. Evidentemente, cuando pasa eso, uno empieza a pensar de que tiene que poner unas medidas muy restrictivas en el control fitosanitario, tan restrictivas que tienen prácticamente que desaparecer. Y tienen que desaparecer por varios motivos. Aquí vemos incluso fitosanitarios que ya hace tiempo que dejaron de estar en el mercado. Que en este trabajo se hizo la evaluación ecotoxicológica, y se vio incluso cómo el famosísimo imidacloprid, cuando se metía por riego por goteo, no tenía repercusión en Stetorus punctilium. En cambio, aquí tenemos varios fitosanitarios autorizados en agricultura ecológica que eran letales, totalmente letales. El caso es, por ejemplo, este de aquí, en el que vemos en la imagen una larva de Stetorus, tratado con un producto fitosanitario en eco y que está sufriendo el típico colapso nervioso del canal del sodio propio de las piretrinas, de las famosas piretrinas naturales. En cambio, vemos por atrás a los tetraníquidos andando tan campantes. Porque a veces decimos, agricultura ecológica, fauna auxiliar. Pues la agricultura que yo conozco, no sé la que conocerán los demás, pero la que yo conozco, en la mayor medida, la fauna auxiliar ni está ni se le espera, o no se trabaja lo suficiente en ello. A ver, no, hacia atrás. Otro aspecto básico fue el tema de los bancos hospedantes, como nos está hablando Mónica, un trabajo fundamental. En los bancos lo hicimos en 3 módulos, el del insectario, desarrollamos los hospedantes, hicimos las inoculaciones en papaya, y otros hospedantes más. Empezábamos con el inóculo, expandíamos lo que era la plaga, después el acarófago se ponía a trabajar, lo metíamos el acarófago con otra planta que se producía en otra zona y entonces ya empezaban a desarrollarse las colonias con el acarófago encima, hasta que esto aumentaba y empezábamos a hacer las recolecciones. Pues de momento solo teníamos el único método, la aspiración entomológica. Luego tuvimos también los bancos en malla. Evidentemente estos bancos se hacían con cobertura y algunas siembras puntuales de papaya, etcétera, y algunos otros. Aquí vemos, por ejemplo, Solanus nigrum, completamente plagada de araña, y ustedes dirán, ¿pero qué hace este loco metiendo con la mandarina en una fase crítica, metiendo una planta soporte plagada de araña por muchos Stetorus que hay allí? ¿Qué desastre vamos a hacer allí? Pues en este caso, esa araña, que es la que llaman la solanácea en el caso de Solanus nigrum, Solanus nigrum me refiero a tomatillo, es evansi, que aunque tenga las ramas de limonero y los limones, o de naranjo o de mandarino, encima de ellos, no hace ni el más mínimo daño, hiper mega comprobado, por lo menos en este ensayo y en este trabajo de varios años. Y luego las coberturas o los setos en el exterior, al aire libre. Ahí se alternaban autóctonas con introducidas, generalmente gramíneas y leguminosas. Y ahí vemos cómo se van produciendo, empiezan los depredadores, pues cocinélidos, que pasan del hospedante al cultivo. Ahí tenemos los sírfidos, cómo empezaban a trabajar, empiezan en el cereal y pronto empiezan en el cultivo. El manejo, al final, pues el manejo malherbológico, meter los herbicidas en este sistema no tiene ningún sentido. Debemos aumentar la fertilidad del suelo, y evidentemente la vida en el suelo ayuda a que muchos depredadores cierran su ciclo en el suelo, en el mismísimo suelo. Y luego, pues bueno, también ayudan pues todos los elementos de monitoreo, de captura masiva, etcétera, porque el manejo en otros aspectos también es el excesivo, la conducción del cultivo. Por ejemplo, aquí lo pongo en una imagen en la que queda claro que el exceso de vigor es un auténtico imán. En las plantaciones convencionales hay una obsesión por el verde. Nosotros producimos frutos, no producimos ornamentales. El exceso de vigor, esas proteínas, esos aminoácidos tan fáciles, son un auténtico imán
para miles y miles de enemigos que están preparados a atacarnos. La política que el principio que se mantuvo con este toru, ¿a qué ayudó al final? Pues en el control de tetraníquidos, pues como vemos aquí vemos, es que la sensibilidad aquí vemos los adultos y las larvas trabajando, No solamente estuvieron ellos, como se dieron unas condiciones tan favorables porque se suspendieron radicalmente todos los tratamientos, incluidos los secos, aparecieron otros depredadores como Fertiela, Convencia, Orius, se veían, pero en cantidades, aquí otra larva de Orius, en cantidades importantes. También en el caso del pulgón pasaba exactamente lo mismo. Aquí tenemos una serie de depredadores, estos en la misma plantación, todos son obtenidos de la misma plantación, donde vemos cocinélidos, sírfidos, parasitoides, incluso fitoseidos depredando pulgón, escimus, la variedad era importante. No estaba en una fase crítica, que crezca el pulgón si no estamos en una fase crítica, que crezca, que tarde o temprano se equilibre. También con los diaspínicos, con los diferentes piojos. Aquí vemos cómo salen fitoseidos del piojo. ¿Quién habla de los fitoseidos en el control? Pero estos fitoseidos, ¿cuántos eran comprados? 0, todos de forma natural. Era una presencia impresionante y sigue siéndolo. Otro depredador, Compiniella, Rhizobium lopantae, trabajando. Convencia depredando piojo rojo. Aquí vemos la larva moviéndose. Incluso cuando el hambre aprieta, este Torus también. Y el otro que no pude identificarlo. Pero es que en el caso del famoso cotonés, en un foco que hubo con problemas y que sigue estando de cotonés de Sudáfrica, las interacciones, no solamente de Cimus, no solamente de Cristolaemus, que es el que se suelta habitualmente, Cimus, cuando no se trató el pulgón, se introdujo y quería seguir viviendo y se alimentaba del cotonés. Pero en posiciones que vemos, aquí son los porcentajes de ocupación que se han examinado último dentro de los ovisacos, y con independencia de la capacidad o el potencial que tienen de depredación cada uno, vemos que no es el Cristolaemus, aun haciendo sueltas de insectos comprados, no es el que más presente, el que más se ve, porque vemos hasta Trispijama, el Fanquinotrips, sí, voy ahora mismo. Ay, perdón. Bueno, y otra serie de depredadores, pues bueno, que podría empezar aquí, pues bueno, tenemos un ejemplo bastante diverso. Ya voy terminando. Conclusiones. Este método aplicado, el método que se aplica en este caso para este Torus, aumentó el potencial biológico de toda la plantación, de toda la fauna auxiliar, y facilitó su control de forma bastante sorprendente. El manejo agronómico fue un pilar básico en este caso, como digo aquí. Los tratamientos, incluso los secos, quedaron suspendidos, y la reducción de insumos ayudó, evidentemente que ayudó. Las consideraciones, pues aquí las traslado, que a pesar de todo y teniendo en cuenta que son varios años en los que se viene trabajando y que es una extensión bastante grande de una explotación comercial en la que no se puede permitir unas reducciones de cosecha destacables, pues hay problemas y hay crisis, como tienen ahora, y tienen que hacer sueltas, pues se sigue trabajando, pero lo que no se hace nunca es dar un paso hacia atrás, porque si damos un paso hacia atrás, en la mayoría de los casos que yo puedo ver, al final mucho eco, mucho control, pero se da un paso hacia atrás. Y yo veo casos en los que a veces cuando ven la situación esa, ni los propios que trabajan con el tema de desarrollo de introducción de bichos, el pánico les entra, y tratan, y siguen tratan, y combinan el tratamiento con las sueltas, cosas que no termino de entender muy bien. Hay que mantenerse firme, siempre y cuando no sea un desastre, porque si es una cosa puntual después de varios años, hay que entenderlo en conjunto. Por tanto, las preguntas, ¿puede afectar al rendimiento de la agricultura el control biológico? ¿Esto qué pasa ahora? Pues que sí.
que es posible confiar plenamente en el control biológico, y afectar a la producción puede afectarla, pero en casos puntuales. Es decir, es perfectamente viable, siempre y cuando se haga bien. ¿Es compatible? Pues ya le digo que no, ya lo hemos visto. No es compatible, pero ni en el mejor de los casos. Alfredo Lacasa ha hecho trabajos con tratamiento solamente con agua y ha habido reducciones de la fauna auxiliar, solamente con agua. Y cuando no cumple, ¿qué pasa? Pues bueno, el bio es lo que tiene, el sistema es muy complejo, puede fallar. Evidentemente nos falta mucho conocimiento en este terreno. Y ya no me enrollo más. Muchas gracias, David. Muy buena tu intervención y efectivamente sigo pensando que necesitamos de esa investigación y de esa transferencia al campo. Paso la palabra al siguiente ponente, a Juan Antonio Escaplet, ingeniero técnico agrícola con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento técnico en cultivos hortícolas, citrícolas, frutales y zonas verdes de España y en distintos países del área mediterránea. Actualmente es responsable de Cítricos Cooper aquí en España. Adelante, Juan Antonio. Bueno, gracias. Gracias al CIFEA, especialmente también a Pencho, por invitarnos a estas jornadas. Gracias a todos vosotros por estar aquí presentes y a los que nos escuchen también vía online. Que me han dicho también muchas cosas, hablar aquí al micrófono, no mirar para atrás, mirar aquí abajo, dar al botón. No prometo nada. Creo que ya lo estoy haciendo mal. Perfecto, gracias. Vale, pues voy a centrarme en el control biológico de cítricos, un control biológico en un cultivo al aire libre, y vamos a enfocarnos sobre todo en lo que pensamos que son las claves para tener éxito en el control biológico. Primero, como una pequeña introducción, quería hablar de la situación que nos encontramos para control de patógenos ahora, en la situación en el marco de la Unión Europea. Tenemos una eliminación progresiva de materias activas, lo que está consiguiendo también que tengamos menos eficacia en los productos químicos que nos quedan, sobre todo por la repetición de las aplicaciones y la consecuente generación de resistencias de las plagas. También, aparte de las restricciones que nos vienen desde las administraciones públicas, también tenemos restricciones de los comercios, que nos ponen restricciones a la hora de usar materias activas y restricciones también en el tema de residuos, de cantidad de residuos, aparte de la preocupación medioambiental que existe actualmente en todo el marco de la Unión Europea. La verdad que con esta situación tenemos claro que tenemos que hacer un cambio en el manejo de control de plagas. Claramente tenemos que buscar otro sistema diferente a lo que estábamos haciendo hasta ahora porque nos quedamos sin herramientas. Tenemos que buscar un sistema que sea eficaz, por supuesto, que sea económicamente viable para los productores y que también sea sostenible para el medio ambiente. El control biológico en cítricos podemos decir que cumple todas estas premisas y podemos aplicarlo con total eficacia. Bueno, centrándonos en las claves que nosotros consideramos que son básicas para tener éxito en el control biológico, primero hablamos de una estrategia de control sólida. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener un protocolo completo para controlar las principales plagas que tenemos en el cultivo. No se trata solo de hacer una suelta de un enemigo natural para una plaga en concreto y el resto de plagas no tener una solución o biológica o con algún producto que pueda ser compatible con la solución biológica para esa plaga. Por tanto, tiene que ser un protocolo completo para las plagas principales. También lo que nos ha comentado Mónica y también nos ha enseñado Pencho, tenemos que actuar con prevención o con las, como estaban hablando, con las infraestructuras ecológicas o buscando enemigos naturales que puedan instalarse antes de que lleguen las plagas. Enemigos naturales que puedan alimentarse de algún alimento diferente a lo que es la plaga y podemos tenerlo en nuestro cultivo antes de tener la plaga muy instaurada. Para tener prevención se tiene que hacer monitoreos y estar muy pendiente
de cómo va evolucionando la plaga, conocerle los ciclos biológicos y actuar al principio de los primeros estadios de la plaga. Es básico para tener eficacia en el control biológico. También tenemos que tener formatos adaptados. No se trata simplemente de tener un enemigo natural que se coma la plaga. Muchas veces hemos tenido casos que teníamos el enemigo natural, la plaga, en un cultivo nos funcionaba bien, en otro cultivo el enemigo natural, por lo que sea, no se establece bien y no es capaz de comerse la plaga. Tenemos que ser capaces de tener formatos donde ese enemigo natural podamos instalarlo en cultivos que, aunque en principio les sean un poco adversos, podamos tenerlos instalados. La estrategia de control biológico en cítricos podemos decir que es sólida porque tenemos enemigos naturales para controlar las principales plagas que nos afectan a este cultivo. Para los diaspínidos, para los piojos rojos, piojos blancos, para el cotonet, para Planococcus citri y para los ácaros, tanto Panonicus como Tetranicus. Para los piojos rojos utilizamos un parasitoide, Aphytis melinus, y desde este año, también desde 2023, tenemos disponible también un depredador, lo que hace más sólido todavía el control de piojo. Para los cotonés tenemos un parasitoide, Anagyrus vladimiri, y un depredador que es Cryptolemus, muy conocido ya en el sector. Y para la araña roja tenemos Neosuiulius californicus y Phytoceylus persimilis, en concreto para Tetranicus urticae. Aparte de las plagas principales, que son las que hemos comentado antes, también nos van apareciendo algunas plagas emergentes. No son comunes a toda la citricultura, pero sí donde aparecen nos hacen mucho daño, como son, por ejemplo, el cotonet de Sudáfrica o la pulvinaria. Estamos trabajando para controlar estas plagas. Hasta ahora estamos utilizando el depredador Cryptolemus montreuceri, pero también dentro de poco, si no pasa nada, podemos tener un parasitoide para hacer más sólido este control, con el parasitoide y el depredador. También estamos trabajando en pulvinaria con el Cryptolemus, haciendo experiencias de distintas dosis, formatos de suelta y también estamos probando productos microbiológicos. Como decía David, hay otras plagas que en principio las llamamos plagas secundarias porque no son las plagas principales para el cultivo de los cítricos. Y una vez que empezamos con las estrategias de control biológico y dejamos de hacer tratamientos, prácticamente ellas solas se van controlando. Y, por ejemplo, como estaba hablando, el tema de los pulgones, moscas blancas, trips, etc. No tenemos mucho tiempo, pero voy a hacer un poco de unas pinceladas de lo que hacemos para controlar cada una de las plagas principales de los cítricos. Para piojo blanco y piojo rojo de California utilizamos el Aphytis melinus, esta avispa parásita que veis ahí. La hembra le pone un huevo bajo del escudo de los piojos, tanto de piojo blanco como de piojo rojo. Ahí la veis trabajando. Y como os decía, desde este año también complementamos el efecto de Aphytis, de parasitar, con el efecto de Rhizobius, de depredar. Además, la ventaja que tiene Rhizobius, o el complemento que hace, es que Rhizobius, aparte de ser depredador, es capaz de depredar piojo también en la madera. Entonces, para piojo rojo nos viene muy bien porque lo que se nos quedaba un poco corto con Aphytis en parasitar en madera, lo complementamos con el Rhizobius. Vale, el tema de la prevención, muy importante que os comentaba. No podemos esperar a hacer sueltas de Aphytis cuando tengamos todos los limones o todas las naranjas llenas de piojo. Vamos a llegar tarde, evidentemente. Hay un punto clave que nosotros consideramos para las sueltas y para el control, que es el momento de que llamamos el cierre de estrella, que es el momento entre que el cáliz abraza al fruto. En ese momento, si no hemos hecho sueltas, si no hemos actuado antes, las hembras de piojo pueden localizarse en esa estrella, cerrarse ahí en la estrella y estar toda la campaña haciendo sueltas. Nosotros podemos ir controlando el piojo que sale al fruto, pero la hembra no deja de hacer puestas y siempre vamos detrás de ellas. Por tanto, muy importante avanzarse y hacer sueltas antes de este momento clave en el control de piojo. Aquí veis cómo viene con ahí veis el Aphytis, no sé si os apreciará mucho, esa avispita pequeñita que va corriendo por ahí. El porqué de los papeles verdes. Como os decía, tenemos que tener formatos adaptados para el cultivo donde estamos utilizándolo.
En este caso, Aphytis es muy buen parasitoide, pero tiene una capacidad de vuelo muy baja, de muy pocos metros. Entonces, la forma de hacer que en un cultivo extensivo, como los cítricos, se pueda repartir bien, es a través de estas tiras verdes. Las tiras verdes, el Aphytis tiene predilección por el color verde. Aphytis, andando sin estar pegado a las tiras, camina por las tiras verdes y nosotros después, simplemente cogiendo las tiras verdes del bote, lo vamos repartiendo por toda la finca. Como veis, muy sencillo. Simplemente caminando por la finca, sin gasto, sin producción de CO2, y hacemos un tratamiento para piojos rojos sin ningún gasto de maquinaria ni nada, muy sencillo. Vale, para el control de cocinélidos, en concreto de Planococcus citri, utilizamos Anagyrus vladimiri, que es un parasitoide de cotonet. Ahí lo veis trabajando. No sé si nos dará tiempo, los vídeos son muy interesantes, lo que pasa es que tenemos tiempo justo. Recordaros que nosotros en la página en YouTube tenemos un montón de vídeos y podéis ahí también consultarlos. Vale, Anagyrus parasitas estadios de cotonet antes de ser hembra fecundada. Muy importante lo que os comentaba antes también en la prevención. Le pasa lo mismo a los cotonés que a los piojos. Los cotonés también van al cáliz de la planta, al cáliz en el fruto, se introducen ahí y una vez que se cierra, ya se quedan ahí dentro y siguen criando. Y tenemos un control muy difícil, tanto con productos químicos o incluso con los enemigos naturales. Son incapaces de llegar ahí al cierre de la estrella. Por tanto, las sueltas tienen que ser también antes de que ocurra estos momentos. No podemos esperarnos a soltar en medio del verano porque ya llegamos tarde, cuando tengamos masas y colonias muy grandes de cotonets. Lo que os comentaba de los formatos. Como veis, la foto de las hormigas, es típico que las hormigas estén asociadas a los cotonets. Las hormigas defienden al cotonet y atacan a los enemigos naturales. Por tanto, lo que hemos hecho es poner una cinta adhesiva para a la hora de liberar el Anagyrus, el parasitoide, que no entren las hormigas dentro del bote y se lo lleven o se lo puedan comer. También utilizamos el Cryptolaemus, tanto en larvas como en adulto. La misma consideración, Cryptolaemus es un depredador que es capaz de comer mucha cantidad de cotonets, pero no tenemos que esperar a tener la finca llena de cotonet o los frutos como aparecen en la foto, porque aunque se lo coma ya puede producir un daño grande. Hay mucha bibliografía que habla que a finales de abril, principios de mayo, ya el cotonet empieza a estar muy activo, por tanto no hay que esperarse, como os decía, al centro del verano para hacer las sueltas. Y Cryptolaemus en esas épocas también está activo y es capaz de alimentarse del cotonet. Aquí vemos lo que os comentaba. A ver. Se me ha superpuesto aquí. Son las hormigas. Perdona que no sé. Bueno, se ha superpuesto aquí. Son las hormigas comiéndose a los enemigos naturales. Aquí vemos lo grabé la semana pasada. En este caso, la foto que veis aquí al principio, el vídeo que veis al principio, es una rodolia. Simplemente con una hormiga es capaz de controlar una rodolia. Por tanto, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, tener un control sobre las hormigas, si no nos van a influir en el control biológico. Nosotros lo que proponemos es el Pegafid, que es una pasta adhesiva que ponemos, como veis ahí, alrededor del tronco. Esta pasta adhesiva es suficiente para hacer que las hormigas no transiten por el tronco y no le hagan esa ayuda a los cotonets. Por tanto, dejan más libertad de acción a los enemigos naturales. Vale, para el control de ácaros fitófagos, tanto araña roja como ácaro rojo, utilizamos Neosidurus californicus. Este es un trabajo que hicieron en el IBIA y en la Universidad Politécnica de Valencia, data de 2008, donde ya se veía que en las colonias de araña roja, de Tranicus urticae, aparecía Neosidurus californicus. Son muestreos de parcelas donde no se hacían sueltas, simplemente lo que se encontraba de forma natural, y también en focos de Tetranicus, del ácaro rojo,
también encontramos Neosuillus californicus. Por tanto, vemos que Californicus es un buen candidato para el control de araña roja y de ácaro rojo. En menor medida de ácaro rojo, como habéis visto, siempre hay menos presencia, pero también es capaz de depredarlo. Neosuillus californicus es capaz de alimentarse de polen y otros artrópodos, por tanto podemos aplicarlo de forma preventiva, que es lo que os comentaba antes. Antes de que tengamos la araña en el cultivo, podemos instalar el enemigo natural. Ir por delante de la plaga es cuando vamos a ser eficaces en control biológico. También es un fitoseido muy resistente, o de los más resistentes, a las temperaturas altas y las humedades relativas bajas, ya que casi todos los fitoseidos son muy sensibles a estas condiciones. Hacemos la suelta en el sobre de Spical ultimae, que ahora os explicaré un poco más sobre él. Para los focos de araña roja utilizamos también Phytoceylus persimilis, en este caso solo para araña roja, porque no es depredador de Panonicus, del ácaro rojo. Vale, sí, este digamos que es uno de los casos más importantes donde podemos explicar lo que hablaba antes de la importancia de tener un formato adaptado para el cultivo concreto que queremos controlar. Nosotros tenemos el Neosuillus californicus, perdona, porque antes era Mlisellus californicus y han cambiado el nombre también y se me va. El californicus, por no perderme, lo tenemos desde hace un montón de años en Copper y lo utilizamos dentro del invernadero. En este caso, como veis, para control de rosas, con muy buena eficacia, para control de Tetranicus urtice. Pensábamos, cuando empezamos a hacer el control biológico en cítricos, que teníamos una buena herramienta, porque tenemos al depredador y que se come a la plaga perfectamente en el invernadero. Eso lo trasladamos fuera a los cítricos y la verdad es que el resultado fue desastroso. Había muchos ensayos también, muchas investigaciones que seguían nuestras sueltas, nuestras liberaciones y no se veía ni el enemigo natural una vez después de soltarlo, ni se veía ningún control. Entonces, no era el depredador adecuado, pero no era el formato adecuado. Después, unos años después, hicimos el formato de papel, de sobre de papel. Conseguimos mucho dentro del invernadero. De esta forma podemos ser preventivos, soltamos al enemigo natural, al Californicus, dentro de un sobre con comida, antes de que venga la plaga. Y se va liberando poco a poco. Pero aún así, aun teniendo el sobre de papel, tampoco conseguíamos, teníamos control errático. En algunas fincas nos funcionaba bien y en otras no nos funcionaba bien. No era la solución definitiva. Incluso lo que hacíamos era alimentarlo para ver si de esa manera conseguíamos algo más. Pero no era viable y además tampoco había una diferencia muy grande. La diferencia grande fue cuando cambiamos al formato de Spical ultimae, que es un sobre aluminizado, a diferencia del sobre de papel que teníamos antes. Cuando cambiamos a esto sí que vimos un control y sí que cambió totalmente el control de la araña roja en los cítricos. Fue un punto de inflexión en el crecimiento, en la superficie que llevamos por el control bueno que hemos conseguido. La diferencia es que lo que metemos dentro del sobre, con este sobre, tiene mucha más duración que con el sobre de papel. Tenemos al ácaro de depredador, a un ácaro que le sirve de presa, y todo eso, esa biofábrica que tenemos en el sobre, se mantiene durante mucho más tiempo que con el sobre de papel. Ahora sí que en las prospecciones que hacíamos en campo, sí que encontrábamos al depredador y sí que teníamos ya un buen control de araña, gracias al cambio de sobre, al formato adecuado en este caso. Como os comentaba, conforme hemos ido añadiendo productos a nuestro sistema, lo hemos hecho más sólido. Al principio, antes de 2015, empezamos con suelta de afitis, no teníamos el Anagyrus para el cotonet, no aumentábamos mucho la superficie porque el control no era muy sólido, solo controlábamos una plaga. Cuando empezamos con el control de cotonet, subimos bastante y fue un punto de flexión cuando empezamos con el citripar. Como os comentaba antes, desde el periodo de citripar hasta que apareció el Spical, no tuvimos un crecimiento muy grande de superficie porque no éramos capaces de controlar todas las plagas, la araña se nos escapaba. Ese punto de inflexión ocurrió con la aparición del sobre de Spical ultimae, aluminizado, y otro punto también grande de subida de superficie fue con la aparición del Pegafid, cuando hemos conseguido también controlar las hormigas en el cultivo. Ya como resumen, recordaros, las claves del éxito del control biológico tiene que ser tener una estrategia sólida, es decir, tener
el mayor número o todas las plagas principales del cultivo controladas, si no, no vamos a ser capaces de tener éxito en nuestro control. Eso lo conseguimos con el control biológico actualmente. También la prevención, muy importante, es lo que más hacemos hincapié. No podemos esperarnos a hacer sueltas cuando tengamos mucha plaga en el cultivo. Tenemos que hacer las sueltas muy preventivas. Es un cambio de... Yo creo que es el cambio de mentalidad más importante que se tiene que tener a la hora de hacer control biológico. Posiblemente con los controles químicos no existía esta percepción de adelantarse tanto y se hacían tratamientos con las plagas en mayor cantidad que tenemos que hacer con el control biológico. Esto requiere mucha observación, conocer los ciclos biológicos de las plagas, adelantarse a ellos y hacer monitoreos periódicos también. Muy importante lo que os decía, los formatos adaptados. Tenemos que tener formatos que se adapten al cultivo donde vamos a aplicarlo. En este caso, por ejemplo, como os he comentado con el caso del Californicus y el sobre de Spical Ultimate. Todo esto viene por el desarrollo y la importancia que le da Cooper también a la investigación y al desarrollo. Desde nuestro departamento de I+D, tanto dentro de las instalaciones de los laboratorios, como también las pruebas y los invernaderos que tenemos propios para hacer las pruebas en semicampo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Antonio. Y el siguiente ponente, Francisco Martínez, director general de CONEC, empresario con 37 años de experiencia en biocontrol de plagas agrícolas y forestales con feromonas y trampas, formado en este mismo centro como técnico especialista agrícola aquí en el CIFEA de Torre Pacheco, y además es ingeniero técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Valencia, además de poseer un MBA en Dirección Administración de Empresas por la ENA. Participa activamente desde el 2016 en el INMA, Asociación Internacional de Fabricantes de Biocontrol, con sede en Bruselas. Paco, cuando quieras. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Especialmente quiero dar las gracias a la Consejería de Agricultura, a Irene, a Plácido, a Fulgencio, por la invitación que han tenido con nosotros. Quiero remontarme a la cuarta generación de que somos agricultores en mi familia. Mi bisabuelo no usaba pesticidas y estoy totalmente de acuerdo en todo lo que se ha hablado aquí esta tarde. Los pesticidas casi nunca se aborda la vertiente perjudicial para los ecosistemas donde viven las plagas. Cuando se empiezan a usar los pesticidas, muchas de las plagas que no eran plagas se convierten en plagas y empieza a desequilibrarse ese equilibrio que hay en la finca, en la naturaleza en general, y que puede sobrevivir perfectamente el agricultor en esa lucha. En estos 37 años que ya llevo en el oficio, había una pregunta que siempre caía en todas las presentaciones, era inevitable. Siempre se decía, eso es imposible, no se puede porque yo uso pesticidas, estoy hablando de hace más de 30 años, incluso en la actualidad, y no se pueden controlar las plagas. No es cierto. El problema está en que los pesticidas son como la guerra total, o sea, se arrasa a los amigos y a los enemigos. Nosotros somos los servicios de inteligencia. Eso requiere un poco más de sensibilidad. Cuando yo tenía 7 años, mi padre estaba tratando el campo y vi que se morían los pájaros y él estaba enfermo por varios días
Y yo tenía la ilusión de ayudar a mi padre. Y el proyecto que yo hoy lidero nació aquí aquí en Torre Pacheco, en este centro, se puso la semilla, porque los profesores me enseñaron una cosa que yo desconocía por completo, y es que en la naturaleza hay mucha inteligencia, y nosotros nos fijamos en esa inteligencia. Concretamente nosotros nos fijamos en las telecomunicaciones de los insectos. Los insectos se comunican, hay unas comunicaciones que la naturaleza usa y que las plantas incluso son capaces de usarlas para su defensa. Todo eso es la base de nuestra tecnología para el control de plagas al aire libre, que las estamos haciendo desde hace 37 años. No es nada nuevo para nosotros. Cuando nosotros empezamos con nuestra tecnología, nos costó mucho convencer a los agricultores. Al principio, lógicamente, aquí también se ha dicho, empezamos con la agricultura ecológica. Hoy, gracias a Dios, se ha extendido a esta tecnología a toda la agricultura. Y aquí vivimos en un entorno relativamente fácil de controlar las plagas. Yo he tenido la suerte, por mi trabajo, de visitar 39 países en estos años de trabajo. Y he podido ver que hay zonas del planeta donde el control de plagas es muy difícil, parece difícil, pero cuando no se usan pesticidas la cosa cambia, porque son los pesticidas los que desequilibran toda esa fauna auxiliar inmensa, gigante, que vive, es la que desequilibra todo el ecosistema. Nosotros, básicamente, lo que hacemos para controlar las plagas es investigar y observar la naturaleza. Es ciencia, no es brujería. Empezamos en el 86, es un largo recorrido. Actualmente nuestros productos ayudan a agricultores de 53 países actualmente, y ha sido un recorrido lento, pero seguro. Aquí pueden ustedes ver un poco un recorrido histórico de nuestra compañía. No me puedo extender mucho porque tenemos muy poco tiempo. Realmente es difícil en 20 minutos condensar tanta información. Nosotros somos una empresa que investigamos, desarrollamos, patentamos y comercializamos todos nuestros productos. Tenemos actualmente 12 patentes y hay un dicho muy interesante de Peter Drucker, que cualquier innovación puede ser interesante, pero es el mercado el que realmente premia o no esa innovación. Eso es muy importante para nosotros. Y invertimos mucho en investigación y desarrollo. El biocontrol de plagas al aire libre es totalmente posible, No es ninguna quimera. Las feromonas y las trampas tienen muchas ventajas, sobre todo que son sustancias que no interfieren en los ecosistemas naturales, con lo cual son una herramienta básica para el control de las plagas. Aquí hay no me puedo extender porque no tenemos mucho tiempo, pero hay una serie de ventajas que son muy grandes. Supongo que algunos de ustedes ya manejan las feromonas porque ya son veteranos, veo aquí que algunos son veteranos y nos conocen, incluso muchos son clientes nuestros.
no me voy a extender en esto. Pero aquí sí me voy a parar un minuto para que vean ustedes que lo que digo no son palabras, son realidades. Nuestros productos hoy están presentes en más de 470.000 hectáreas de cultivos. Esto no son palabras vacías, esto es una realidad. Con lo cual, que no os cuenten mentiras de que no se puede, sí se puede, totalmente se puede controlar las plagas con métodos totalmente respetuosos con el medio ambiente. Es una realidad total. Y no solo en la agricultura, sino también en el mundo forestal, porque las áreas verdes, en los países de la OCDE, dijéramos más desarrollados, se cuidan mucho las áreas verdes, las administraciones y los particulares. Y ahí también tenemos soluciones para las plagas forestales. Eso de que en las plagas forestales se usaban los productos más tóxicos, pues hoy, en algunos países de Europa ya hace 2 o 3 años que se han prohibido, aquí ya se prohíben ya, pero que no se pueden usar ya pesticidas en las áreas verdes. Nosotros tenemos soluciones también para plagas forestales. Como muestra, en resumen, os diré que nosotros disponemos de más de 120 modelos de trampas diferentes para controlar las plagas al aire libre. En invernadero es mucho más sencillo, por supuesto, muchísimo más, claro que sí, la dificultad está al aire libre. Pero nosotros siempre nos hemos enfrentado al aire libre. Y más de 450 referencias para plagas distintas. Porque nosotros no solo tenemos atrayentes, tenemos también repelentes. Porque en la naturaleza, nosotros siempre copiamos de la naturaleza. Y estos repelentes son muy útiles en el mundo forestal y en el mundo agrícola. Aquí un pequeño esquema de la combinación trampa-atrayente. Porque es muy importante. Los insectos son muy distintos, tienen hábitos muy diferentes y es fundamental buscar un equilibrio entre la trampa y el atrayente y el repelente, porque a veces combinamos toda la tecnología que tenemos para el control de las plagas. Aquí hay un pequeño esquema. En el campo es fundamental, como en cualquier guerra, en este caso, como decíamos antes, nosotros somos los servicios de inteligencia, es fundamental la estrategia de colocación de estas trampas. Es muy importante. No es, es algo que nos ha llevado pues muchos años de investigación y desarrollo. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde encuentro yo la información específica que necesito para la plaga que me está afectando a mi cultivo? Ustedes se lo pueden preguntar. Bueno, pues yo les voy a dar una respuesta. Nosotros hemos preparado un centro de conocimiento en abierto, no es necesario registrarse, no es necesario clave, no es necesario ninguna historia. En abierto, 100% en abierto, hemos preparado en estos 37 años de trabajo, claro, esto no se hace en un día, es toda una larga trayectoria. Hemos preparado decenas, docenas y docenas de páginas web específicas por plagas, porque todo ese conocimiento lo tenemos al acceso en nuestra web. Lo tenemos en distintos departamentos. Las webs específicas son muy importantes porque, por ejemplo, por poner un ejemplo aquí, que se ha hablado aquí del Pride Citri, pues tenemos una web específica para esa plaga, por ejemplo, que es pridecitri.com. Entonces, pues esa web, ahí tienen ustedes todo lo que nosotros hemos aprendido en 37 años, más todas mis generaciones anteriores, porque estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. La clave también está en el manejo agronómico, porque es el agricultor el que busca las plagas. Tiene que manejarse. Mi bisabuelo no tenía estos problemas, porque no podía. Pero sí ya mi abuelo y mi padre
sí que ya se enfrentaron a estos problemas, porque el manejo agronómico es clave, porque las plantas se defienden. Señores, las plantas se defienden, tienen mecanismos de defensa. Y, claro, hemos roto todo este equilibrio, por eso nos comen las plagas. Claro que nos comen las plagas, por supuesto que nos comen. Tenemos catálogos generales, catálogos forestales específicos, porque nosotros también nos dirigimos a la comunidad forestal mundial. Estamos conectados con más de 500 centros educativos de todo el mundo. Tenemos fichas de seguimiento, tenemos trípticos, tenemos manuales específicos y tenemos vídeos. También aquí se ha hablado de Copper, también parece que tiene algunos vídeos. Nosotros también tenemos vídeos en este centro de conocimiento abierto. Aquí una pequeña pincelada de lo que se pueden encontrar ustedes, porque aquí no hay tiempo para explicar, porque es una inmensidad de conocimientos que hemos adquirido con los años. Entonces pueden ustedes tranquilamente entrar en la sección de web, por ejemplo, buscando problemas específicos que ustedes puedan tener. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que se van a encontrar en estas webs específicas, por ejemplo, del Price Oleae. Se lo pueden encontrar porque ahora estamos también con él. Y también se pueden encontrar la sección de descarga donde tenemos cientos de documentos en PDF, todo en abierto, señores, y en varios idiomas. Lo tenemos normalmente en 3 idiomas, español, inglés y francés, porque nos movemos a nivel mundial. Tenemos también vídeos que son interesantes porque mucha gente, queramos que no, pues ahora se empieza un poco porque la legislación se ha movido aquí en Europa de una forma lenta, lógicamente también, porque pues el lobby de los pesticidas, lógicamente, pues ha hecho presión para que esto se dilate con el tiempo. Y bueno, termino así, no sé cómo voy de tiempo, pero no quiero tampoco pasarme. Si alguna pregunta tienen ustedes, estaré encantado de responderla. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Pues nada, pasamos al turno de ruegos y preguntas. De forma presencial, los participantes que están aquí formularán las preguntas a nuestros 6 ponentes y a través de la herramienta de webinar, de la aplicación webinar, podrán realizar sus preguntas los participantes online, o bien levantándolo con la herramienta de levantar la mano, o bien con el espacio que hay para hacerla de forma escrita. ¿De acuerdo? Pues nada, adelante. Las preguntas para nuestros 6 ponentes. Buenas tardes, me llamo Paco Belmonte. Quería hacer una pregunta, pero antes permitirme una reflexión. Se ha demonizado el uso de los fitosanitarios, estamos aquí gracias a ello. La última gran hambruna que hubo en el mundo, en Europa, fue en el 1850 o por ahí, el mildio de la patata, no había fitosanitarios, se inventó el cardo bordelés y se evitó eso en el futuro. Ya en la Biblia se hablaba de las plagas de langosta, el mundo creo que era ecológico. Evidentemente tenemos que estar en contra del mal uso de los fitosanitarios, pero han sido una herramienta que nos ha ayudado y en el futuro nos ayudará, pero con un uso racional y acompañado de todas estas tecnologías nuevas que tenemos ahora en manos. Y la pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de implementar todas estas estrategias, Fulgencio, de bunkers en cultivos que estamos haciendo en la zona, como melón de aire libre o sandía? Cultivos que tienen la problemática de que además una buena parte del cultivo los tenemos tapados con una manta térmica o con un plástico. ¿Cómo lo podríamos implementar? Bueno, a ver, si hablamos de cultivo convencional, el problema que puede haber es que la implementación el diseño sería de intercalar en los líneos de sandía, intercalar los líneos de cereal. El problema es que luego los tratamientos que se dan, por ejemplo,
a nivel de... el objetivo sería para controlar, lo de los banques de cereal que hemos estado explicando sería para controlar el pulgón. En un cultivo convencional, el pulgón prácticamente con los productos fitosanitarios que hay disponibles no resulta un problema. Entonces no sería necesario eso lo veríamos necesario en el caso de cultivos en los que tienen una limitación en el uso de productos fitosanitarios para matar el pulgón. Entonces, en esos tipos de cultivos sí que hay que instalar, o sería previo, lo ideal, lo que dice técnicamente, luego otra cosa es que sea operativo hacerlo, pero implantar primero ese cultivo de cereal, infectarlo con pulgón de cereal y cuando tras él se inoculen varias especies de enemigos naturales creamos ahí unas buenas comunidades de enemigos naturales de pulgón, sería el momento ideal de hacer un trasplante de sandía y con eso tendríamos las mayores probabilidades de éxito de que no tuviera pulgón. Aún así, tampoco es garantía porque son muchos factores y muchas condiciones en lo que está implicado. ¿Hay una proporción que hemos visto ahí fuera? La proporción es relativo, o sea, yo no te puedo decir porque no lo sé exactamente, la verdad, qué proporción se está manejando. Desde las empresas que asesoran se habla de un 2% de la superficie, un 5% de la superficie, pero ya si te vas a experiencias de éxito de las empresas que están utilizando eso, pues posiblemente algunos estén hablando de un 10% de la superficie lo que están destinando a setos de cereal y ahí lo que pasa es que por lo menos la experiencia que yo he visto en los años que he podido tener la oportunidad de ver esto es que hay diferencias de protocolo entre explotaciones agrícolas, porque cada uno tiene su técnico, tiene su manejo, se lo adecúa a su fórmula y cada uno al final busca la manera que tenga más éxito, porque luego también las condiciones de cada finca pueden tener más o menor presión de pulgón, mejores o peores condiciones de establecimiento de esos enemigos naturales, pero a día de hoy una regla matemática que te diga pones tanto y no vas a tener problemas de pulgón, yo la verdad que todavía no lo he escuchado. Son probabilidades en lo que se habla. No sé si alguno... A ver, establecer los cordones de cereal en cultivos al aire libre no es sencillo porque no es fácil multiplicar los pulgones porque o tienes que poner con antelación y tienes que proteger el cordón de cereal de manera que no te lleguen los auxiliares. Parece una incongruencia, pero los enemigos naturales llegan y no llegas a poder desarrollar una población suficiente como para luego estar teniendo esa biofábrica. Tienes que también tener en cuenta la superficie. Por lógica, lo que decía antes, la conectividad, pues depende de la superficie, de la forma de tu parcela. Tienes que poner cordones de cereal que tampoco tienen que ser grandísimos, pero de manera que los tengas distribuidos homogéneamente. A lo mejor si pones 2-3 metros de cordones y los pones en zonas donde se pueda encontrar a 20-30 metros un cordón de cereal, pues están haciendo su función. Pero no es sencillo multiplicar esos pulgones presa al aire libre. Tienes las hormigas y luego te acceden los enemigos naturales y los depredadores. Entonces, la idea sería establecerlo con antelación y protegerlo con a lo mejor una manta térmica, pero tampoco a veces es sencillo porque aquí en Murcia hace mucho calor, se te pueden morir, y ir intentando reproducirlos con antelación y sobre todo, pues depende de lo que te vaya a durar el cultivo, dejar la opción de poder hacer una resiembra, que seguramente en una sandía no sea necesario, para poder seguir multiplicando. Y nada, la verdad que no es sencillo, ni hay una fórmula, es observación, es experiencia, es manejo y cada finca es un mundo. Pero no hay fórmulas mágicas. Tener en cuenta eso, pues que tienes que tener esta infraestructura ecológica, que la pongas de forma que la puedas manejar, que haya
interconexión a una distancia relativa unas de otras y intentar multiplicarlos de forma, o sea, tener una buena población protegiéndolas de los enemigos naturales, porque es que por mucho que inocules al aire libre, que te llegan los parasitoides antes de tiempo y antes de poder tener una población interesante. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, no es sencillo. Hay gente que se ayuda, también alguna agricultora, hay una cuenta por ahí de Esther en los Grillos en Instagram, que en invernadero, que no tiene nada que ver con el aire libre, se aprovecha de las propias hormigas para dirigirlas y que le infecten las bunkers de pulgón poniéndole azúcar y luego se las lleva a otro sitio. Pero cada maestrillo tiene su librillo. Realmente esto no es sencillo, pero yo creo que es tener imaginación y observación. Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Antonio Tomás y dentro de este mundo bio, que lo veo maravilloso, yo digo que los insecticidas también, como él ha dicho, también nos sacan de problemas de vez en cuando. Porque, por ejemplo, ahora mismo la entrada que hay de plagas nuevas, ¿qué nos pasa con lo bio? O sea, ¿qué nos pasa con pulvinaria? ¿Qué nos pasa con Delotococcus? ¿Qué solución tenemos? Entonces, no, pero yo ahora mismo lo que no me puedo tirar son 5 años buscando experiencias de qué puede hacer la administración con respecto a pulvinaria y mientras que mis campos se infecten. Por lo menos, mientras tanto, tengo una solución. Porque el agricultor lo que sí tiene que sacar es la cosecha. Y el aspecto económico no podemos olvidarlo dentro de todo esto que estamos hablando. Y luego también otra pregunta es que también hay otras cosas, digamos, plagas secundarias que también están ahí. Por ejemplo, el tema de caracoles, el tema de conejos, el tema de hormigas, ¿no? Gracias. Sí, la verdad es que, teniendo razón en lo que dices, no podemos decir que algo es bueno porque no haya otra solución. Es un recurso a la desesperada y, sobre todo, es un recurso eficaz a corto plazo. Ahí no te lo vamos a negar, pero yo creo que aquí todos los que estamos aquí pensamos un poquito en el medio y en el largo plazo, porque ya hemos visto que el cortoplacismo ha sido un desastre, ¿no? Es verdad que cuando no hay soluciones pues hay que recurrir a eso, pero eso no quiere decir que no sea un buen remedio. Y bueno, respecto, sobre todo, eso, el que nos acordemos que lo que hacemos ahora mal ya no va a tener solución, porque cuando precisamente has mencionado tú esas otras plagas que hay, pero también es verdad que con los fitosanitarios estamos matando a los pocos enemigos naturales que nos quedan. Entonces, bueno, es complejo, es un ecosistema muy complejo, pero nos tenemos que acordar un poquito de los males que hemos causado para no repetirlos, y yo creo que para eso estamos hoy aquí. Yo soy agrónomo y no soy ecologista, pero creo que hay que integrar, el conocimiento que hemos generado en los últimos 50 años está ahí, no vamos a volver a no hacer nada, y los fitosanitarios son una herramienta más. Lo que nos hemos equivocado es en hacer una gestión fitosanitaria basada en el uso de productos químicos. Por supuesto que en un programa de gestión integrada donde tú haces ese seguimiento, donde haces prevención, donde haces un manejo agronómico de la planta para que sea menos sensible, donde equilibras el agroecosistema, donde introduces tus auxiliares, por supuesto que cuando es necesario y se te superan los umbrales económicos de daño, tienes ahí las herramientas que nos hemos cargado porque hemos hecho las plagas resistentes. El agricultor hasta ahora, o antes, en los últimos 20 años, lo hemos acostumbrado a tratar a tratamiento. Y eso es muy fácil. Ahora hay que ser muy profesional. Entonces, tenemos herramientas fabulosas, herramientas químicas. Se ha dado la vuelta al estudio de los fitosanitarios. Las casas de fitosanitarios se han puesto las pilas y hacen productos mucho más compatibles, pero hay que usarlos bien. Y lo que no puedes es empezar la casa por el tejado. Si tengo un problema, lo primero que hago es tratar. No. Primero, intenta hacer todo lo que estamos diciendo, observa focos, sé consciente de cuáles son los ciclos de tus plagas, cuáles son los momentos más interesantes para soltar la fauna auxiliar, hacer confusión sexual, y cuando sea necesario y lo valore, puedo dar un tratamiento con un producto compatible. Nadie está demonizando ese conocimiento, pero es que tendemos
a usar primero lo fácil, que es tratar. Es que con las plagas nuevas que han venido tienen que salir así porque no tiene respuesta a lo que tú has dicho. No estoy de acuerdo. Dime del Otococcus. Precisamente, sí, pero es que el del Otococcus no se lo carga tampoco ningún producto fitosanitario. Y en el caqui, el Longispinus, se ha visto que precisamente en aquellos cultivos donde no se estaba tratando es donde se está controlando la plaga, porque precisamente vienen auxiliares que lo están tratando, o sea, lo están manteniendo bajo control. Entonces, que es algo psicológico, tenemos que tener un poquito más de paciencia y observar que la química puede ayudar, pero olvídate que el del Otococcus te lo vas a quitar de en medio con tratamiento. Bueno, yo voy a decir también algo, porque si os acordáis, he puesto el símil de la defensa, de los servicios de inteligencia y del ejército. Efectivamente, yo también iba a hablar de eso, pero como era tan... quité esa parte, porque tenía que quitar muchas cosas, no había tiempo. Efectivamente, las administraciones, en este caso el Estado, no solo en España, en otros países del mundo, en todos los países del mundo, se encargan, tienen la responsabilidad de evitar la salida de las plagas. Yo eso lo conozco bien porque mi empresa, además en solitario, participó hace 5 años en un programa mundial de los 2 hemisferios que trabajaron 12 universidades, 6 del hemisferio norte y 6 del hemisferio sur, para conocer las dinámicas de las plagas, en este caso las plagas forestales, en concreto el proyecto, porque además lo financiamos nosotros en solitario. ¿Qué pasaba? Que efectivamente hay un descontrol, o sea, los estados no usan recursos suficientes para el control de fronteras. En España son de los últimos casos, pero si empezamos, bueno, la lista es súper larga, es una pena. Claro, yo llevo ya mucho tiempo y yo me lo sé. Hay gente que no se lo sabe, pero yo sí me lo sé. Y claro, se van colando las plagas. Y claro, al final el agricultor sufre. El agricultor sufre y efectivamente eso es como si en un país pues se mete un terrorista, se cuela con la población inmigrante, que de hecho sucede, ¿vale? Entre esa población entran también terroristas. ¿Y qué sucede? Que esos terroristas hacen daño a la sociedad. Esto, haciendo el símil de defensa, viene a ser lo que tú estás diciendo. No debemos de dejar que entren los terroristas, porque si los dejamos entrar, y no solo los terroristas, los delincuentes, porque mucha gente que viene a España viene huyendo de las leyes de sus países, porque la han hecho allí, han hecho algo, han delinquido, y se vienen para acá a hacernos daño a nosotros. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque realmente la Unión Europea tiene que escuchar a España, porque España es una potencia agrícola, ¿vale? Y no puede ser una moneda de cambio continuamente, hacer la vista gorda para que entre todo para acá. Eso no puede ser. ¿Qué pasa? De hecho, nosotros vendemos para los gobiernos, para ponerlo en los puertos, los sistemas de vigilancia, porque las feromonas sirven también para la detección. Es como un radar, ¿eh? En muchos países usan nuestros productos. Sé bien de lo que estás diciendo. España le falta un poco ha perdido comba y la verdad es que está perjudicando a la agricultura, ¿eh? Pero con muchísimo dinero, ¿vale? Entonces aquí hay personas que de la administración, estoy pensando sobre todo en Irene, que bueno, en los foros que proceda, pues hay que hacer valer estos derechos, porque no es que España, decir, es que España pide la luna, no. Es que es un derecho que todos los países piden, que todos los países vigilan, unos más y otros menos. Pero está claro que ninguno lo deja pasar. Y esto es un coladero. Porque ¿qué es lo que pasa? Están entrando también, porque hay que ser, porque yo me lo sé, entonces, quiero ser justo. Mucha mercancía que viene a Europa no entra por España, entra por Rotterdam, ¿vale? Entonces, aquello es un coladero. Los Países Bajos, por si ustedes no lo saben, tiene 3 o 4 paraísos fiscales. No solamente son los de aquí.
Hay otros países que no están precisamente aquí en Europa. ¿Me explico? Y hay una piratería muy grande en estos puertos. Y por ahí entra muchísima cosa, ¿vale? Entonces España tiene que hacer valer eso. Y esto es así. Yo no demonizo para la pregunta anterior, no demonizo los pesticidas. De hecho, todavía el DDT se sigue usando, ¿vale? En el mundo. Por si alguien no lo sabe, porque cuando es necesario, bueno. Pero es que es posible. El problema es que los pesticidas, precisamente mi padre, cuando yo tenía 7 años, y este ejemplo que he puesto, estaba echando a un algodón un producto en espolvoreo que era DDT, en espolvoreo, ¿vale? Y mi padre estaba 3 días enfermo, ¿vale? Eso fue lo que a mí me impulsó a aprender de que algo pasa. Entonces, no es que demonice los pesticidas, los conozco perfectamente, pero si los servicios de inteligencia trabajan bien, son efectivos, pero hay generales que no se atienden a las razones, a raso y punto, porque son así, son expeditivos. Sin embargo, los servicios de inteligencia son sigilosos, silenciosos, tal vez tardan más tiempo, pero si hay una planificación, que se necesita planificación. Los pesticidas es improvisación, la guerra de los 6 días. No, esto no es una guerra de los 6 días, que por cierto fue por el agua. Esto es una guerra sigilosa y lenta, pero el plan agronómico es clave. Es clave, sí señor, claro que sí, claro que sí. Lo que no podemos es poner fácil a las plagas su vida. Tenemos que hacérselo imposible, porque además las plantas se autodefienden. Nosotros estamos aprendiendo mucho ahora de eso. Se autodefienden. Pensamos que son las plantas. No, las plantas tienen una gran inteligencia evolutiva. Y entonces nosotros hemos desequilibrado todo eso. Bueno, no sé si me he extendido, pero creo que tenía que decirlo. A mí también me gustaría señalar que hay un proyecto de investigación en el IMIDA, donde, a petición de la denominación de origen de la pera de Jumilla, donde consiguieron reducir los costes en tratamientos. Los tratamientos eran un coste muy elevado en ese cultivo contra la sila, y lograron reducir esos costes, como bien digo, en un 50%. Son datos importantes, es dinero para el agricultor. Si el primero que no quiere gastar dinero del agricultor se puede. Sí, bueno, muchos. Yo me he encontrado con muchos casos también en los que es que, como están diciendo los compañeros, los ponentes, tenemos que ir avanzando, y con esa base de formación, información, investigación que tenemos, ir avanzando y mejorando nuestros cultivos. Es lo único que quería señalar. Bueno, no quiero prolongar esto demasiado, quiero ser bastante concreto con la pregunta que usted ha hecho. Evidentemente ahora en citricultura, Pulvinaria y Averiae son 2 auténticas amenazas. Hay que ser claro y objetivo. Pero el control biológico me ha faltado mucho tiempo, porque habían unos vídeos que quería poner, me ha faltado mucho tiempo de poner cosas que creo que eran bastante interesantes respecto a este punto concretamente. En el caso tanto igual, porque es que al final casi son el mismo método de control. El camino del control químico, aquí no se trata aquí hay que ser objetivo y hay que solucionar un problema. El control químico no lo va a solucionar, pero es que resulta que con auxiliares tampoco. Esto implica un trabajo que va más allá y que hay que empezar a pensar de otra manera. Las cubiertas vegetales, los setos, llevan mucho trabajo. Por ejemplo, se habla muy fácil también de seto y tal. Díganme ustedes, por ejemplo, de diciembre a abril, estos meses, ¿quién pone seto? Entonces, también tenemos que aprovechar las zonas de riego, porque, lo he dicho antes, los herbicidas son uno de los mayores enemigos para el control biológico, porque nosotros tenemos que aprovechar la franja de riego para meterlos ahí, los hospedantes, porque si no, en condiciones extremas, no es una zona Murcia donde podamos
cubrir bancos de una manera aceptable o cubiertas. Tenemos que aprovechar las líneas de cultivo, pero eso también nos implica a cambiar completamente el método de trabajo. El suelo, no se habla aquí del suelo, pero el suelo es básico para el control. ¿Y qué tiene que ver el suelo con las plagas? Bueno, muchas plagas cierran parte de su ciclo en el suelo. Poner barreras químicas, al final los herbicidas son auténticos biocidas de la vida del suelo. En la vida del suelo hay muchas cosas aparte de hierbas. Hay microorganismos, el suelo al final tiene que convertirse en una máquina de fertilizar, tiene que ser una máquina fertilizante. No se trata de meter fertilizantes, sino hacer que el suelo sea fértil, para que el suelo aporte nutrientes. Pero es que en ese suelo hay, como digo, muchos auxiliares que cierran ciclo y que en suelos completamente desnudos. Yo he visto aquí fotografías donde ponemos unas flores muy bonitas, pero el resto de la finca está para alicatar. Así no. La hierba tiene... A mí mis profesores en la universidad me decían que como se controlaban las plagas era teniendo la finca exenta de hierba, sobre todo con temas como araña, etcétera. Pues las cosas han cambiado. Y para hacer un control malherbológico y que la hierba no lo coma uno, hay que currárselo. Y también hay que hacer un control malherbológico en el que seleccionamos cuáles son las que nos interesan y cuáles no. Pero el control químico con Averiae y con Pulvinaria, al final es un paso hacia atrás y una situación irreversible, porque los productos que tenemos, la mayoría van a ser de contacto. Muchas veces se almacenan en sitios inaccesibles, con la mejor pulverización, metiendo 10.000 litros por hectárea. No vamos a llegar. Los únicos que llegan a los sitios más recónditos, ya le digo, es que me han faltado vídeos, antes de que cierre el Cali, metiéndose depredadores en esos sitios inviables, pero tenemos que facilitar su establecimiento. Y evidentemente habrá tropiezos y habrá dificultades, pero hay que asumirlas como en el camino, que es la única opción clara y evidente que tenemos. Y lo digo porque yo lo he vivido en mis carnes, de pasar de una situación compleja de resistencia y tener claro que era el único camino y empezar un proyecto porque ya los productores estaban completamente desesperados. Y hubo una situación disruptiva con los tetraníquidos, como he explicado antes, disruptiva. Se utilizaron todos, se trataba cada 3 días, con los mejores sistemas, todas las materias activas. No funcionó, porque al final es una situación acumulativa. El problema cada vez se hace más grande. Y con Averiae y con Pulvinaria vamos a acabar igual si hacemos ese camino. El concepto hay que cambiarlo. Yo no soy un defensor a ultranza del ecologismo ni nada, nunca he pensado así. Pero estoy viendo que el camino es ese. Pero el camino es hacerlo uno, no depender de más insumos. Porque al final, si seguimos dependiendo de insumos, me da igual que sean bio, que ecológicos, que al final, el pilar de todo esto es el manejo agronómico, la observación, el conocimiento. Y a eso dedicamos muy poco tiempo, porque los agricultores en general quieren la solución rápida y sencilla, que venga envuelta en una caja muy bonita, bien cara, y aquí todos defendemos el ecologismo, el bio, etcétera. Pero, ¿quién vende trabajo? ¿Quién compra trabajo? ¿Quién compra observación? Dedicar tiempo a las explotaciones, que no nos paramos a ver lo que está pasando ahí. No cuando tenemos el problema, sino previamente. ¿Quién hace ese manejo? ¿Quién hace ese manejo? Necesitamos muchos recursos, mucha dedicación y no soluciones fáciles. Y ese es el camino, bajo mi punto de vista. Bueno, quería dar por lo menos un poco de esperanza aquí, porque nosotros estábamos trabajando en soluciones biológicas, en parasitoides nuevos y en depredadores para controlar estas nuevas plagas. Lleva su tiempo, mientras tanto, como comentaba todo el mundo, intentar hacer las técnicas menos agresivas para respetar toda la fauna que tenemos y seguir con el control biológico, aunque sea con estas plagas tan difíciles. Es como mejor vemos que podemos controlarlo hasta el momento, porque, como decían, los productos químicos que nos quedan tampoco son eficaces con estas plagas nuevas. Por lo tanto, respetar al máximo lo que tenemos y dar esa esperanza que nosotros estamos también trabajando para controlar las plagas emergentes que aparecen. Buenas tardes.
Una pregunta que quería hacerle. Estamos hablando todo el tiempo de sostenibilidad medioambiental, de control biológico y la sostenibilidad financiera de las explotaciones, la sostenibilidad económica. David López ha estado hablando de que él al principio, la finca de la que habla o de otra finca, era una finca de agricultura convencional. Y esa finca ahora se ha transformado, los propietarios la han transformado en agricultura ecológica. ¿Cuánto era el coste económico, si se ha evaluado ese coste económico, entre la diferencia entre pasar de convencional a ecológico y las mermas de producción incluidas? Porque al final el control biológico total llega en algún momento en que en algún foco, en alguna parte de la finca, no se puede controlar completamente la plaga, daña el fruto y hay una pérdida económica. Al final compensa, en vuestra opinión, la de David, porque habla un caso concreto de vosotros, compensa la economía, los ahorros económicos en insumos que estás haciendo con las pérdidas de cosecha posibles. Bueno, sí, bueno, si queréis... A ver, nosotros por los estudios que hemos hecho económicos, comparando los tratamientos químicos con las sueltas de enemigos naturales, en todos los casos son similares. Dependiendo de la plaga que tengas, hay gente que a lo mejor daba tratamientos químicos para la araña 7 u 8 en la campaña. Claro, esas fincas, por lo que sea o por las variedades, va a hacer más sueltas de enemigos naturales que una persona que tuviese menos plagas, solo tuviese a lo mejor que dar un pase para la araña, va a utilizar menos enemigos naturales. Pero en comparación es exactamente igual el primer año. Y conforme va pasando los años es mucho más económico la suelta de enemigos naturales o el control biológico conforme lo vamos haciendo. Porque cada vez conforme, como estaba comentando David, favorecemos el agrosistema en el cultivo y cada vez que dejamos de utilizar un químico y vamos soltando enemigos naturales, favorecemos que se nos queden en nuestro cultivo. Por tanto, aplicamos siempre al principio, como os decía, porque en los primeros momentos de plaga son momentos muy sensibles y hay que hacer sueltas, pero hay sitios que hacemos sueltas en los primeros momentos puntuales, claves para control de la plaga, y después se nos va controlando gracias a las cubiertas vegetales donde se van quedando los enemigos naturales. Por tanto, el tema económico al principio es comparable, o sea, no te vas a gastar más, y conforme pasan los años es mucho más económico el control biológico. O control integrado. Hablamos de control biológico, pero en realidad estamos hablando de control integrado. Hacemos también biotecnología, o sea, se hace productos selectivos, se hace muchas cosas. Yo por apuntar a tu pregunta, cuando se pierde el control con los niveles de resistencia, eso directamente es inviable. Son costes que no se pueden porque es todo pérdida, porque cuando se superan un cierto umbral de daño, la producción se pone en duda, y entonces el mercado es muy selecto hoy día y hay que llevar mucho cuidado. Estamos hablando de que en el momento que se intentó salvarlo, recuerdo que por aquellos tiempos que no estaban los consumibles tan altos de precio, estuvo rozándose casi los 7.000 euros hectárea, porque ya no se sabía qué hacer. Pero el control, establecer el control biológico solamente con suelta de bichos o búnker, es que esto es muy complejo. Hay que entenderlo todo el circuito, porque si fallamos en un solo punto, si por ejemplo no conducimos adecuadamente el cultivo, lo llevamos sobreestimulado, nos equivocamos. Eso al final también sale caro y son costes, porque lo que no podemos es llevar acelerando el cultivo y luego aplicar tratamientos para reducirle el estímulo. Eso es un disparate. El manejo agronómico es fundamental. El control biológico, lo ideal, como lo he dicho antes, altas presiones y bajas presiones, al final se encontrará, es ponerlo fácil en el cultivo, porque el control biológico con la suelta se puede convertir en otra dependencia. Porque si vamos a intentar controlar pulvinaria o, por ejemplo, Averiae, a casi 100 euros los 500 adultos de Cristolaemus, vamos por el mismo camino, exactamente por el mismo camino. Ahorramos emisiones, eso sí, pero vamos por el mismo camino. El sistema tiene que defenderse solo y nosotros tenemos que poner las bases. Esto no es un ecologismo a ultranza, ni es...
pero el camino va por ahí y necesitamos mucho conocimiento, mucho trabajo y mucha observación. Por lo tanto, lo que es inviable es no aplicar criterios agronómicos. Los rendimientos, cuando se alcanzan, es cierto que puntualmente aparecen problemas, pero hay que entrar en la valoración del tiempo. En 4 años tengo un problema que se ha ido en un foco, en una parte, a eso hay que asumirlo también. Eso hay que asumirlo también. Pero lo caro es cuando no funciona. Eso sí es caro por hectárea. 7.000 euros por hectárea, cuando estaban en 4.000 o 3.000. Aceptamos una pregunta, bueno, una pregunta nada más en sala. Sí, aquí el señor, ¿el cultivo era el cultivo de ustedes? ¿Su cultivo dijo que eran limoneros? ¿Perdón? Sí. ¿Eran limoneros? ¿Perdón? Hortícolas. Ah, hortícolas. Ah, vale. Vale. Todo ese trabajo, toda esa dedicación, todo ese conocimiento para ponerlo en marcha, todo el ciclo, todo el sistema, se está trabajando para protocolizar por cultivo todo ese trabajo, para recogerlo y poder protocolizar todo ese trabajo, todo ese conocimiento que hace falta implementar en finca para dirigirlo a cultivo específicamente. Supongo que tú te refieres a lo que son el manejo agronómico, lo que es la técnica agronómica, en donde debemos de estar los profesionales. Bajo mi punto de vista, por lo que yo conozco, habrá casos y excepciones que sí, pero vamos, que yo no es generalizado. Aquí lo que se desarrolla es lo que se vende. El trabajo, nadie compra el trabajo. Solo se promociona y se extiende lo que se puede vender, donde hay negocio. Pero trabajo no compra nadie. La observación, los criterios para establecer cuáles son los hospedantes en tu finca, en tus condiciones, en tu explotación, cómo funciona tu ecosistema, cómo funcionan tus niveles de población, aumentar el nivel, el potencial biótico nadie pierde el tiempo en eso, o no pierden demasiado tiempo en eso. Ahí hemos visto cómo había un problema, una plaga en concreto, y habían hasta 7 depredadores trabajando. Todos esos eran autóctonos, salvo alguna introducción cuando la cosa se dispara y se pone complicada. Pero lo normal, si se hacen las cosas bien, es que no vaya a eso. Problemas van a venir, lo vuelvo a repetir, pero el manejo agronómico es fundamental, está por encima de todos los consumibles que hay. Pero como eso no lo vende, no hay negocio, nadie protocoliza, no van a hacer protocolos de eso, no se desarrolla ese tema. Es a donde voy. Esto al final es un sistema en el que al final, como todo en la vida, es que hay que entenderlo así, todos son intereses. Entonces se va a promocionar más lo que interesa. Lo que no interesa a nivel grupo, a nivel productores, cada uno que se busque la vida. Pero eso es fundamental, establecer un protocolo. Pues bueno, es que hay muchas circunstancias, pero tener claros los conocimientos agronómicos. ¿Cuántas veces y cuántos problemas he visto yo en agronomía que la gente intenta solucionarlo con el consumo de un insumo y simplemente lo único que tiene que hacer es o reducir la fertirrigación o cambiar el sistema de poda? Así son la mayoría, pero en la mente de los agricultores, de muchos técnicos también y de muchos ingenieros que están asesorando, al final intentamos solucionar el problema con la adquisición de los insumos y muchas veces la solución la tenemos en nuestras manos de forma muy económica, pero necesitamos conocimiento. Y ahí, pues, eso no lo va a comprar nadie, cuesta mucho trabajo y no suele invertirse en eso, excepto a empresas que a nivel particular les interesa. A ver, no me ha dado tiempo a contároslo bien. El proyecto Sabio Control es un proyecto, es un reto, ahora se llama colaboración público-privada, y es un proyecto que tiene una pequeña parte de investigación, pero sobre todo lo que son proyectos de transferencia del conocimiento en el que participan la universidad o el IBIA,
y empresas para poner en práctica el control en cítricos y en caqui de las principales plagas, del Otococcus, Longispinus, la mosca blanca en espiral, las arañas rojas, diseñando protocolos de manejo de los cultivos basados no solo en la biodiversidad, sino en reequilibrar los ecosistemas y hacer pues, un manejo integrado de los mismos. O sea, sí, hay gente trabajando en esto, se está tanto desde la academia como desde las empresas para dar respuesta, para enseñar a los agricultores. Va a haber al final del proyecto fincas demostrativas en las que se van a implementar todas las estrategias que se están evaluando desde la academia hasta poderlo implementar y transferir al sector, y van a ser para poder dar respuesta a todas estas plagas emergentes. Os invito a poder seguir el proyecto, que seguramente haya muchos más. En este caso pues es de caqui y de cítricos y para este tipo de problemas. Y sobre todo sí, el manejo agronómico y la incorporación del manejo agroecológico y implementar los sistemas de suelta. Y cuando hablamos de cultivos resilientes es en todos los sentidos, porque lo que vosotros decís, los márgenes que se trabajan en citricultura no son los mismos que se trabajan en ornamentales. Entonces tienen que ser protocolos que sean económicos y que puedan llevar a cabo el poder tener eso, una sostenibilidad para el agricultor. Entonces, bueno, pues en eso estamos mucha gente. Seguramente haya más proyectos relativos la a última. Bueno, yo voy a hacer una propuesta porque creo que Plácido, que está al fondo, le lanzo un poco el guante. Hay que fichar a David de profesor aquí, ¿vale? Es un gran profesional y ha puesto el dedo en la llaga. Son los agricultores los que se buscan los problemas con su mal manejo, efectivamente. Es muy importante y en muchos casos es gratuito. Y realmente nosotros tenemos incluso ensayos el más espectacular que tenemos ahora mismo es Limonero Berna, que algunos de ustedes lo conocerán. Espectacular porque es muy rentable, donde se ha reducido el gasto, o sea, prácticamente, o sea, no se hace nada, se trata alguna cosa, alguna plaga, el Pride Citri, con feromonas y con trampas, y cero. Es un ensayo de manejo, 2 años, 0 daño, 0. O sea, eso es una realidad. O sea, claro que sí. Todos hemos tenido algún familiar que hemos ido a visitar y hemos visto en la puerta del jardín, hemos visto una planta, un frutal, un cítrico, lo que sea. Y le hemos preguntado, ¿y esto? ¿Haces algo aquí? No hago nada. O sea, el árbol se autoprotege. Esto es posible, no es una quimera, no es una quimera. Plácido, hay que, si necesitas ayuda me lo dices, para pagarle que yo... Pasa, por favor, el micrófono para Antonio, y con esto cerramos. Yo solo quiero romper una lanza a favor de los agricultores, que no siempre ellos se buscan los problemas. Hoy, por ejemplo, este año hemos tenido una primavera sequísima, con unas temperaturas muy altas, y hemos tenido muchos más problemas de arañas que otros años. Aunque tuviésemos fincas que tuviésemos un histórico con mucho control de fitosaidos de forma natural, pero este año se han dado unas condiciones de sequía que los agricultores no han hecho nada. Por tanto, también romper una lanza a favor nuestro que soltamos. Hay momentos que tenemos que hacer sueltas porque por las condiciones meteorológicas. La verdad es que en la agricultura es difícil poner porcentajes, pero las condiciones meteorológicas debe ser uno de los más grandes porcentajes. Depende de cómo venga el año, cuándo venga la humedad, cuándo vengan las temperaturas, cómo vengan, influyen mucho. Nosotros podemos, como agrónomos, intervenir en cierto porcentaje, pero hay cosas que cada año cambian y no siempre es igual. Y tenemos fincas, como os decía, que hace muchos años que se van soltando
que casi no se suelta nada, o en algunas nada, pero ha habido años, en ciertos momentos, sin que el agricultor cometiese ninguna tropelía que se le han desequilibrado. Simplemente comentar eso. El cambio climático también lo está poniendo difícil. Claro, todos esos son factores que también que debemos influyen, claro, que de no tener solo, en cuenta. No solo está en el agricultor, que lo haga bien o mal. También. Incluso nos lo pone difícil a nosotros que... Sí, nos pone difícil, exactamente. Ahora se necesita mucha observación, mucha investigación, mucho desarrollo de nuevas técnicas, como estáis comentando, observar qué pasa en la naturaleza, intentar reproducirlo nosotros también, porque no siempre todos los ecosistemas son iguales, depende de los vecinos que tenga, depende de muchas cosas. De muchos factores. Entonces, muy importante observar cómo funciona la naturaleza, intentar reproducirlo e intentar llegar al equilibrio, que es lo que queremos. Muy bien, pues con esta pregunta terminamos. Dejamos las preguntas que queden de las participantes online para contestar mediante correo electrónico y nada, agradecerles la participación y la asistencia. Son casi las 9 de la noche y estamos todavía debatiendo. Gracias.